Bien, buenas noches. Buenas noches a todos mis amigos, todas las personas que a partir de este momento pueden verme y oírme, dijo Talía. El día de hoy quisiera iniciar una semana donde podamos meditar algunos temas, algunos puntos sobre el mes de la Biblia, la semana bíblica como se ha denominado. Para ello, pues vamos a utilizar algún material como este, ¿sí? Este es el tema, el Señor nos eligió para que fuésemos santos, la semana bíblica. Dice San Jerónimo que desconocer las escrituras es desconocer a Cristo. Alguien que se diga cristiano y que no conozca las escrituras, definitivamente está dando bandazos, no sabe lo que es ser un cristiano. ¿Por qué? Porque un auténtico cristiano tiene como modelo y como meta al mismo Jesucristo en sus palabras, en sus acciones, en sus gestos, en sus emociones, en todo aquello que envuelve nuestro ser. Y una persona que tiene eh, el, el, el pensamiento de decir, bueno, yo hago lo que me haga feliz y punto, hay que tener mucho cuidado, porque lo que me puede hacer feliz a mí puede lastimar a otras personas. Lo que para mí está bien, para otras personas puede no estar bien. Es decir, venimos de diferentes familias, diferentes educaciones, diferentes formas de ver la vida, diferentes experiencias, circunstancias, trabajos, de tal manera que nuestra personalidad pues se va forjando a través de todo ello, a través de nuestra historia. Y hay cosas que para mí pueden estar bien, pero para otras personas pueden no estarlo. Hay cosas que a mí pueden no molestarme y a otras personas quizás sí, porque hiere sus creencias, porque hiere sus emociones y sentimientos más profundos, porque hiere lo más profundo de su corazón. Ante esta situación podemos caer en un exceso, como decir, estamos viviendo la época donde todo el mundo se ofende, todo nos ofende de todos, hasta porque se nos quedaron viendo. Bueno, para evitar este tipo de cosas necesitamos una regla, necesitamos un modelo a seguir, algo que nos indique que vamos en una buena dirección. Y ese algo o ese alguien es Jesús. ¿Y dónde podemos conocer a Jesús? A través de las sagradas escrituras, ¿sí? Yo tengo aquí mi Biblia misionera, pero el material que ya les mostré trae también algunas citas bíblicas de diferentes versiones, ¿sí? La primera reflexión, el llamado a la santidad, ¿sí? El objetivo es bien sencillo, ¿no? Queremos recordar, dice, ese enfoque verdadero de ser santos. Hoy en día hablar de santidad puede parecer muy chocante para algunas personas, porque tenemos un concepto equivocado de la santidad. Hay quienes piensan que ser santo es tener las manos juntas todo el día, estar rezando el rosario muchas veces, darle muchas vueltas al rosario, es estar de rodillas en la iglesia, en el templo, durante mucho tiempo. Realmente la santidad es, bueno, esos son elementos que a algunos pueden ayudar a alcanzar la santidad. Pero, por ejemplo, hablamos de personas o católicos de a pie, hombres y mujeres, padres, madres de familia, con un trabajo en la fábrica, en la oficina, con un trabajo en la tierra, en el campo. ¿Y a qué horas tenemos tiempo? ¿A qué horas podemos decir que queremos ser santos? Además, en el concepto parece bastante aburrido el ser santo y eso ocasiona que nos alejemos de esta meta para lo que hemos sido creados. Esto implica que nos desanimemos quienes estamos ya en la parroquia, quienes estamos ya en algún servicio de apostolado, de pronto sentimos que no alcanzamos a llegar a la santidad, que nos cuesta demasiado trabajo, pero no es que nos cueste trabajo, es que no sabemos cómo llegar a la santidad desde la vida cotidiana, desde mi familia. Ser santo quiere decir
que seas tu mejor versión a donde vayas, sea en tu trabajo, sea en tu casa, sea en tu escuela, sea en tu parroquia, que seas la mejor versión para todos, que cada día que pase tú puedas ser mucho mejor de lo que fuiste ayer. Ahí es donde estamos en camino a la santidad. Dice en la Biblia, en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 16. Por lo tanto, cíñanse los lomos de su espíritu, sean sobrios, pongan toda su esperanza en la gracia que les procurará mediante la revelación de Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a las apetencias de antes, del tiempo de su ignorancia. Más bien, así como el que nos ha llamado es santo, así también ustedes sean santos en toda su conducta. Como está escrito, sean santos porque santo soy yo. Este texto está tomado de la Biblia de Jerusalén. En voz o en escritos de Pedro, dice Jesús, sean santos porque yo soy santo, sean santos porque su Padre Dios es santo. Para algunas personas, para algunos hermanos, esto puede ser una especie de desánimo o inclusive hasta de trampa, de decir, pues es que Jesús es Dios también, pues qué chiste, a él sí le quedaba ser santo, pues es que Dios es Dios y pues por eso es santo, pero uno como simple mortal, pues ¿qué se puede esperar? Uno no puede aspirar a ser santo como lo fue Jesús o como lo es Dios, o también como lo han sido grandes hombres y mujeres, santos de la talla de San Agustín, de San Pío de Pietrelcina, mujeres de la talla de Santa Teresita del Niño Jesús y de la Santa Faz, mujeres de la talla de Santa Teresa de Ávila, que son místicas, que son personas de oración, gente de la talla de San Juan de la Cruz, o inclusive en nuestros tiempos de San Juan Pablo II. Fácilmente podemos caer en la trampa del desánimo, pero una persona común y corriente como yo, como tú, como nosotros, ¿cómo puede aspirar a la santidad? Quisiera remitirme a una cita bíblica del libro del Génesis, en el capítulo 1, versículo 27, donde nos da la clave de cómo ser santos desde nuestra humanidad. Dice el versículo 27, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen. Varón y mujer los creó. Ahí está la clave de la santidad, desde nuestra humanidad. Cuando Dios nos creó, nos ha creado a su imagen y semejanza. Mucho se ha dicho y muchos ejemplos hemos tenido en la catequesis, donde nos dice que cuando Dios habla de que nos ha creado a su imagen y semejanza, pues no es que Él tenga un cuerpo como nosotros o que nos haya creado físicamente como Él. Sabemos que Dios es espíritu. Lo que sí ha puesto en nosotros, y lo decimos en el catecismo básico, son sus cualidades. Pero más allá de sus cualidades, yo diría sus emociones. Dios tiene emociones y Dios nos transmite esas emociones. Dios es un ser emocional como también lo somos nosotros. Pero hay emociones que Dios no tiene y Él nunca se va a permitir tenerlas, como cuáles: la lujuria, la envidia, el ser avaro, la soberbia, la gula, la pereza, el ser chismoso. Esas son emociones, esos son impulsos que Dios no se permite tener. Al contrario, las emociones y las cualidades que Dios nos ha dado para que lleguemos a la santidad son inteligencia, voluntad, capacidad de amar. Nos ha dado un libre albedrío para que no seamos como el resto de la creación, que no le queda otra más que alabar a Dios. A nosotros nos da la capacidad de decidir qué es lo mejor para nosotros. Nos ha dado la capacidad de discernir, la capacidad de ser espirituales.
la capacidad de trascender, nos ha dado la inmortalidad para poder vivir a su lado para siempre. Esas son las cualidades que Dios nos da. Esas son las emociones que Dios nos permite sentir para poder llegar a ser santos. Por eso, en la reflexión dice que ser santo es parecerse a Dios. Eso es la santidad, imitar a Dios en sus emociones. Es decir, dejar las emociones de la carne para poder llegar a las emociones espirituales, dejar las emociones del mundo. Nosotros experimentamos emociones meramente humanas, pero de nosotros depende si esas emociones las brincamos a que sean emociones santas o las bajamos para que sean emociones carnales. Por ejemplo, la tristeza es una emoción meramente humana. Sentirse triste no es malo. Todos nos sentimos tristes en algunos momentos. Pero de nosotros depende que esa tristeza nos impulse a confiar en Dios, a orar, a abandonarnos en Dios. O de nosotros depende que esa tristeza humana nos lleve a la depresión, a la amargura, a la desesperación o al desánimo. Todos nos enojamos, ¿o no? Esa es una emoción meramente humana, pero de nosotros depende que ese enojo nos pueda llevar a alabar a Dios, a dejar en sus manos aquello que no podemos controlar, o nos quiere llevar al deseo de venganza, a consentir los pensamientos donde imaginamos que la otra persona es lastimada y nosotros nos alegramos. Esas ya son emociones carnales. Ya son emociones que no son las que empatan con Dios. Ser santo es parecerse cada vez más a Dios. Y las reflexiones que este libro nos estará proponiendo son tomadas de la exhortación apostólica del Papa Francisco: alegraos y regocijaos. El Papa Francisco nos dice que le gusta ver la santidad del pueblo de Dios. ¿Cuál es la santidad del pueblo de Dios? Es bien sencilla. Es como hacer una parábola del siglo XXI. Anteriormente las parábolas eran, el reino de Dios se parece al grano de mostaza, que es el más pequeño. El reino de Dios es, y nos daba ejemplos. Un sembrador salió a sembrar y un padre tenía 2 hijos y el rey invitó al banquete de bodas de su hijo. Es decir, cosas que veían ellos en la normalidad, en las cosas cotidianas. Si hoy dijéramos, vamos a hacer una parábola del siglo XXI para explicar la santidad. La santidad es el reino de Dios. Podríamos decir, el reino de Dios se parece a un padre de familia que se levanta todos los días a las 3, 4 de la mañana para irse a trabajar, trabaja arduamente todo el día y regresa hasta tarde y lo hace por amor a su familia. El reino de los cielos se parece a una madre de familia que es la primera en levantarse y es la última en apagar la luz, atendiendo a su esposo, a sus hijos, por el amor que les tiene. El reino de los cielos se parece a un joven que cumple con sus obligaciones, un joven que es empático con los demás, un joven que ayuda a los demás, un joven que es un buen estudiante, que es un buen amigo, que es un buen hermano, un joven que ve por los demás antes que ver primero por sus intereses personales. El reino de los cielos es como aquel político que no está para servirse del pueblo, que está para servir al pueblo. Ese es el reino de Dios el día de hoy. Esa es la cotidianidad de la santidad. El padre y la madre que cumplen con la educación, no solamente académica, sino también espiritual de sus hijos. Los hijos que aman y honran a sus padres, a sus tíos, a sus primos, a sus hermanos. Los patrones que son justos con sus trabajadores. Los trabajadores que realmente desquitan su salario. Esa es la santidad que el día de hoy profesamos. ¿Ven que no es complicado? No es complicado ser santo en nuestros días. Eso sí, este control de nuestras emociones y esta cotidianidad que nosotros vivimos al día de hoy
necesita ser guiada y acompañada por el Espíritu Santo, porque solamente el Espíritu Santo nos ayudará a discernir cuál es el camino real que debemos tomar. Muchas veces somos engañados, no solamente por nuestras propias emociones o pensamientos, somos engañados por el enemigo, que nos quiere hacer ver como bueno algo que es malo. Por ejemplo, el amor. ¿Qué tiene de malo, dicen, que dos personas del mismo sexo se amen y se lo demuestren como se lo demuestran los esposos? ¿Qué tiene de malo si es amor? El amor es siempre amor. Eso es algo que nos sugiere nuestra emoción carnal. El amor puede ser sublime, espiritual, o el amor puede ser meramente carnal, que denigra la dignidad de las personas. ¿Qué tiene que una mujer aborte? Al fin y al cabo es su cuerpo, es su libertad de elección. Engañados otra vez por esa emoción, por ese pensamiento. De una situación que pudo haber sido dolorosa para una mujer, como una violación, se deriva algo peor, que es un homicidio, un asesinato, cuando pudo haber elevado esa emoción a lo más sublime, que es dar vida, que es dar vida para Dios, para la sociedad, para el mundo en el que vivimos. Entonces, ser santo realmente es muy, muy sencillo si lo vemos desde nuestra vida diaria. Dice aquí, el llamado a la santidad que el Señor hace a cada uno de nosotros es: sean santos porque yo soy santo. Y es que si pensamos, pues es que Jesús era Dios, que le costaba ser santo, también necesitamos recordar que Jesús también es hombre y 100% hombre. Y que también sintió las mismas emociones que nosotros. También sintió hambre, también sintió sed, ¿sí? También le dio frío, también pasó por penurias, también se sintió solo, triste, decepcionado, abandonado. Son las emociones que sentimos nosotros todos los días. Jesús fue capaz de sentarse a comer a la mesa con aquel que lo iba a entregar, con aquel que lo ha traicionado, y lo hizo sin ningún reparo, sin reclamos, sin absolutamente nada negativo. Por eso diría la Escritura: sean santos, porque yo soy santo. Para ser santo no es necesario ser obispo, sacerdote, religioso. Muchos de los hermanos que están en la parroquia, en los grupos, tratan de ver películas de vidas de santos, tratando de animarse a vivir la santidad, pero cuando llegan a ver este tipo de cintas, de películas, terminan más desanimados porque dicen, pues es que yo no veo a la Virgen, yo no veo a Dios, a mí no se me aparece, a mí no me habla, es más difícil para mí. Entonces pensamos que solamente los religiosos o los consagrados pueden llegar a ser santos. Y no, la verdad es que no es así. Eso sí, hay que dedicar tiempo a la oración, al esfuerzo, al sacrificio, ayunar, ¿sí? No solamente de comida, sino de otras cosas que también nos gustan mucho. Y es que todos estamos llamados a la santidad, todos estamos llamados a ofrecer nuestro testimonio cada día donde nos encontramos. En una fábrica donde hay muchos que faltan, ¿cuál es tu testimonio? Asistir todos los días, sin faltar. En una casa donde todo mundo grita y se ofende, ¿cuál es tu testimonio? Tú no ofendas, tú no grites. En un grupito donde todos acostumbran a decir groserías, ¿cuál sería tu testimonio? Tú no digas groserías. Es decir, vamos contra aquello que el mundo ha puesto como moda. En una manifestación donde muchos pugnan por el aborto o por cambiar a la familia natural, ¿cuál es el testimonio? Pugnar por la vida y por la familia conformada por papá, mamá y los hijos. En un mundo donde estamos ante graves injusticias sociales, ¿cuál es tu testimonio? Sé justo, desquita el sueldo, respeta a los demás,
Trátalos con caridad, no ofendas, no agredas, no humilles, no tomes lo que no es tuyo. Ese es el testimonio del día de hoy. Ese es el santo del siglo XXI. No tenemos que rebuscarle mucho. Está bien sencillo ser santo en este día. Dice el Papa Francisco, ¿estás casado? Sé santo amando y ocupándote de tu marido o de tu esposa, como Cristo lo hizo con la iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y con competencia tu trabajo. Haz tu trabajo y hazlo bien. Y haz el servicio a tus hermanos. ¿Eres padre o abuelo? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes autoridad? ¿Eres líder? ¿Eres supervisor? ¿Eres coordinador? ¿Eres jefe? Sé santo luchando por el bien común de tu gente, de tu equipo. A veces para ello es necesario renunciar a ciertos privilegios personales, pero es por un bien mucho mayor, mucho más grande. Y dice, no te desalientes porque tienes la fuerza del Espíritu Santo para que sea posible. Y la santidad en el fondo es el fruto del Espíritu Santo en tu vida. El sentirte en paz, la mansedumbre, la madurez, son frutos que a nosotros nos indican que estamos alcanzando la santidad. Y esta santidad va creciendo con pequeños gestos. Por ejemplo, una señora que va al mercado, se encuentra con una vecina que empieza a hablarle de fulanita. Ya viste que fulanita anda con este, con otro. Ya viste que sutanito anda con... El primer gesto de santidad es, yo no voy a hablar mal de nadie. Y no me interesan esas pláticas de chismes o de calumnias o de lo que sea. Sea verdad o no, a mí no me interesa hablar mal de nadie. Ese es el primer gesto de santidad. Porque acuérdense que uno solo es el acusador. ¿Y quién es el acusador? El demonio, el diablo, Satanás. Él es el acusador. Y si nosotros empezamos a acusar a los demás, ¿en qué nos convertimos? En diablos, en demonios, porque estamos acusando a nuestros hermanos. Estos pequeños gestos nos ayudan y contribuyen para nuestra santidad. Entonces, ¿la santidad en qué consiste? Consiste en ir cambiando ciertas emociones, ciertas actitudes que yo sé que no me están dejando vivir bien. El ser santo o cada santo tiene una misión, un proyecto que le ha dado el Padre Eterno para reflejar y encarnar en un momento determinado de la historia un aspecto del Evangelio. Cada tiempo tiene un racimo de grandes hombres y mujeres llamados a la santidad para defender la doctrina cristiana, para defender la justicia social, para defender la vida, para defender la santidad de Dios. Hoy nos ha tocado a nosotros. Nos toca ser guerreros, nos toca ser apóstoles, nos toca ser soldados de Cristo para mostrarle al mundo cómo todavía se puede ser santo. En un mundo que empieza a perder mucho la fe, la esperanza y que no trata con caridad a los demás, nosotros debemos decir, mírame, ¿cómo? Sí se puede hacer todavía, con la ayuda de Dios, con la oración, con la invocación del Espíritu Santo y con esas prácticas externas que lejos de alejarnos de Dios, nos tienen que acercar a Él. No tengas miedo, dice el Papa Francisco, no te quitará fuerzas, vida o alegría, todo lo contrario, porque llegarás a ser lo que el Padre pensó cuando te creó y serás fiel a tu propio ser. No tengas miedo de apuntar más alto, de dejarte amar y liberar por Dios. La santidad no te hace menos humano. Al contrario, la santidad te hace más humano, te hace más noble, te hace más hermano de los demás. La santidad te hace ser la mejor versión de ti mismo a donde quiera que vayas. Con esto vamos a dar por terminada la primera reflexión. Espero que les guste, espero que de algo pueda ir sirviendo y vamos a terminar con una pequeña oración que nos sugiere también este manual.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Padre, que lleves a buen término la obra de nuestra santidad que has comenzado en nosotros, que perseveremos fielmente en tu amor y en el amor a los hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Y nos encomendamos a nuestra dulce y tierna Madre, María Santísima. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, pues muchas gracias por haberme acompañado en estos breves minutos, compartiendo, saboreando y disfrutando de esta palabra que el Señor hoy nos ha dirigido. Muchísimas gracias. Yo soy Noé Rodríguez, la voz católica de Salamanca. Hasta la próxima.